Hola amigos. Los saluda Josecito. Les traigo el testimonio de otro héroe de la patria, Comodoro Óscar José Ponce Ortiz de Rosas. Misión Chinook. El regreso y las tropas especiales de la Armada Argentina. La misión era tratar de llegar a Río Grande, para luego regresar a Malvinas con un grupo de comandos y infiltrarse, por detrás de las líneas enemigas en el Canal San Carlos. A medida que el cerco inglés se cerraba sobre Puerto Argentino, aproximadamente del día 6 de junio, 82 en adelante y sin saber que solo faltarían 8 días, para el fin de esta guerra, se podía apreciar con claridad que ya no era necesario el vuelo de nuestros helicópteros, dado que la defensa argentina se limitaba a unos pocos kilómetros de la capital de las islas y que esa defensa prontamente sería sobrepasada por las fuerzas inglesas. Se comenzó a pensar en la remota posibilidad de que nuestro material aéreo, 4 helicópteros, 2 Chinook y 2 Bell 212, no cayera en manos del enemigo. Quien lanzó la idea en primer término, fue el propio brigadier Castellanos en conversación con el suscripto. A la pregunta del brigadier, si era posible cruzar los Chinook al continente, le respondí, lo intentaremos, señor brigadier, pero esa respuesta involucraba dos cosas, una nuestra voluntad de hacerlo y la segunda la gran incertidumbre de poder conseguir en ese caos de la guerra todo lo que necesitábamos, para poder intentarlo con alguna posibilidad de éxito. Desde el cambio de uno de los motores en pleno combate, que se había tragado una bolsa plástica para construir defensas con sacos de arena, la cual había roto los alaves del compresor al transformarse en carbón, hasta una grúa de campaña del ejército argentino, que había sobrevivido a un ataque inglés, que destruyó a uno de los Chinook del ejército argentino. Entre el 6 y 8 de junio, el brigadier Castellanos me vuelve a llamar a su puesto comando y me informa que la Fuerza Aérea Sur había ordenado el repliegue de los 2 Chinook 47 para realizar con tropas especiales de la Armada una infiltración en la zona de Darwin, detrás de las líneas inglesas. Esta orden aceleró nuestro trabajo de preparación y mantenimiento, se consiguió la grúa de campaña, se sacó el motor de repuesto del aeropuerto de Puerto Argentino, se cambió el motor pero aún nos faltaban los tanques suplementarios para lograr la autonomía que requería el vuelo, los cuales se habían perdido en Darwin cuando cayera la Bomb Condor. Este problema lo solucionamos haciéndonos de tanques vacíos de combustible de 200 litros, que el ejército argentino tenía en proximidades de la casa del gobernador y 2 bombas reloj, que sinceramente no recuerdo de dónde aparecieron. En la noche del día 8 de junio, o 9, junio 24 horas, me reúno con el brigadier Castellanos, y le informo que estábamos listos para salir y que si bien los 2 B-212 no podían volar por estar vencidos, los rotores de cola y presentar fuertes vibraciones, se los podía embarcar en el Ara Bahía Paraíso, como helicópteros sanitarios. Este buque tenía previsto entrar a Puerto Argentino el día 10 de junio aproximadamente. Esa noche creo que no durmió nadie de nuestro grupo. Había planificado el vuelo en riesgo decreciente, quiere decir que la primera hora de vuelo sería la más comprometida para nosotros, por cuanto debíamos evitar a los aviones Harriers, a los buques de la flota que creíamos se encontraban al este de Puerto Argentino y a los buques que, horas antes habían sido atacados por la Fuerza Aérea Argentina, en su intento de desembarco en Bahía Agradable y de los cuales sabíamos que algunos habían sido averiados, pero no teníamos la menor idea de su posición. También durante las primeras 3 horas y media, por lo menos deberíamos volar nocturno, sobre el mar y a muy baja altura, para tratar de evitar ser detectados por la flota enemiga o algún submarino que estuviera en la zona. Había tratado de mantener en secreto absoluto esta operación, al punto que al brigadier Castellanos lo informe de nuestra hora de despegue, en la misma madrugada del día 9 de junio. Otro de los riesgos que deberíamos asumir era despegar para un vuelo de 7 a 8 horas sobre el océano y sin ningún tipo de información meteorológica de nuestro destino. Tampoco quise requerirla por radio, dado que eso podía delatar nuestras intenciones.
Pese a todas estas medidas de seguridad, o velo de la operación, la noche anterior a nuestro despegue me di cuenta, que por algún lado se había filtrado la información, dado que el periodista Nicolás Casanseu, me pidió que cargáramos, un material fílmico para entregar, en el continente. Siempre me remordió haberle mentido al hombre, que por su comportamiento y hombría de bien, se había ganado nuestra simpatía, en aquellos días de convivencia, de momentos difíciles en extremo, pero creí que diciéndole, que no existía tal vuelo por lo menos, no llamaría por teléfono o él mismo lo desmentiría, para dar información, de nuestra misión y así filtrase a los ingleses. Alrededor de las 4 horas del día 9 de junio, dejé a las tripulaciones en las máquinas, alineando los sistemas de navegación inerciales, y al personal de artillero de ambos helicópteros, para que revisaran sus armas. Es así que me dirigí al puesto comando, para tratar de obtener información, de dónde se encontraba el núcleo de la flota inglesa, o qué buques en proximidades de Puerto Argentino o con Harriers, que podrían detectar los radares nuestros. Encontré resistencia al encender los radares, según me dijeron en el puesto comando, porque había actividad de helicópteros enemigos, en proximidades de Puerto Argentino y cosa que si era un hecho, ya habían atacado con misiles antirradar. Luego de algún enojo, de mi parte el entonces mayor Silva, un compañero y amigo, a quien recurrí, en ayuda accedió a encender el radar y pasarme la información actualizada. Una de las cosas que recuerdo vagamente, es que una PAC, aparecía en pantalla alejándose al este y que se perdió en descenso, lo cual me confirmaba que los portaaviones se encontraban, donde habíamos estimado. Regresé rápidamente al hipódromo donde, esperábamos con nuestros helicópteros, pregunté a mi copiloto capitán Beltrame, ¿está todo listo? Me dijo que sí, mandé a uno de los tripulantes, de mi Chinook 47, al otro a preguntar lo mismo, también estaban listos y ordené despegue, con 5 minutos de intervalo y absoluto silencio de radio. Despegamos a las 6 de la mañana, en esa zona y en esa época el crepúsculo matutino comenzaba entre las 9:30 y 9:40 horas. O sea que, teníamos varias horas de vuelo nocturno por delante. Inmediatamente, pusimos rumbo sur, pensando que si el enemigo tenía intención de encontrarnos buscaría en rumbo oeste. Volamos a 30 pies del agua, colocamos la alarma luminosa del radio altímetro, en 20 pies y manteníamos la luz encendiéndose y apagándose. Si la flota estaba al este de Puerto Argentino, a cada minuto de nuestro vuelo, le quitábamos posibilidad a los Harriers de alcanzarnos, dado que ellos debían llegar a nosotros y regresar al portaaviones, su autonomía se reducía directamente al 50%, radio de acción. Volamos con rumbo 180 1 hora y media a una velocidad aproximada de 150 kilómetros, en el helicóptero todo era silencio y oscuridad, las luces del tablero estaban al mínimo, para no ser detectados, por ninguna causa, tratábamos de ver en la espesura de la noche algo, cualquier cosa, la cabina de pilotaje como la de carga, estaban casi en oscuridad total, con el casco colocado, los diferentes ruidos de semejante máquina, se podía escuchar a los tripulantes, mecánico, artilleros, operador de carga, como en un constante relevo de sus puestos, que con el piso inundado en combustible, bombeaban sin descanso, trasvasando JP1 de los 20 tambores de 200 litros que habíamos implementado, ya que la autonomía original, del helicóptero, no daría para este vuelo y de esta forma la incrementamos, trasvasando así al sistema de combustible, propio de la aeronave y de esta manera dar un alcance necesario, para la navegación que realizaremos. Mis ojos, tanto en lo lateral, como en la popa del helicóptero, eran nuestros artilleros, ya que volábamos con la rampa de cola abierta. Recuerdo, claramente que le había solicitado, a los artilleros de popa de ambos helicópteros, que estuvieran muy atentos, a cualquier luz o cosa inusual. Debido a que nos preocupaba mucho, los misiles infrarrojos, de hecho el cabo primero Villarreal, que ocupaba el puesto trasero como artillero, del H-91, llevaba a su lado en todo momento, una bengala de mano, que ante cualquier situación, debería tirarla y de inmediato el comandante, realizaría un cambio abrupto de rumbo, para tratar de evitar dicho misil, en caso de que esto sucediera y fuera infrarrojo.
También recuerdo que en cada Chinook habíamos provisto a los artilleros de cola con un misil de mano SAM-7, provistos por los rusos y enviados a Malvinas por nuestros queridos hermanos peruanos. Al cabo de esa hora 30 de nuestro despegue, pusimos rumbo al oeste, para recalar en la isla de los Estados. Cuando pusimos rumbo al oeste, ya nos sentíamos liberados de los Harriers. Volamos en ese rumbo ya más preocupados, en la meteorología que desconocíamos, que por las PAC inglesas, si siempre pensábamos que podíamos encontrarnos, con alguno de los buques que la flota adelantaba, como piquete radar. Los hombres a bordo no hablábamos, si no era algo estrictamente necesario, relacionado al vuelo. Ya habían transcurrido casi 4 horas del despegue de Puerto Argentino, aún era noche cerrada cuando en la frecuencia de radio, que habíamos coordinado, entre ambos helicópteros, escucho un llamado. Puma, Zenón, lo miro al capitán Beltrame, sentado a mi lado y le digo sonamos, casi seguro que fui más guarango, Puma era mi indicativo y Zenón el del comandante del otro CH-47, H-91. Sabía que para romper el silencio de radio, impuesto deberían tener, un problema grave, Beltrame le contestó y se confirmó mi presentimiento. Zenón nos informa que se le había encendido la luz de alarma de la caja principal trasera chip de partículas metálicas en el rotor trasero. El manual de vuelo dice aterrice de inmediato. Fueron momentos de gran tensión para mí mezclado con bronca, ya no esperábamos más problemas con el enemigo y estaba próximo a desaparecer. El problema del nocturno, el trasvase de combustible, de emergencia había funcionado y ahora se nos presentaba esta emergencia. No se podía aterrizar en un mar que no veíamos y del cual no sabíamos su estado. Para colmo, pensaba que Zenón, capitán Fernández, había tenido esa misma emergencia en Marambio, a fines de enero de ese año, y al tocarse ambos rotores, por el desfasaje que ocasiona el frenado de la caja dañada, la máquina se había desintegrado prendiéndose fuego, salvándose la tripulación porque esto se produjo en el preciso momento que tocaban tierra. Cuando Zenón me pasa la emergencia, le ordenó que tiren todo lo que puedan al mar para alivianar peso e imponerle a las cajas de transmisión el menor esfuerzo posible, también disminuir la velocidad y volar lo más cercano del mar que fuera posible. Le pedí la posición e iniciamos un viraje de 180 para volver en busca del H-91. Aún seguía siendo de noche así que tuvimos que encender las luces de posición para vernos. En aproximadamente 3 o 4 minutos los localizamos y nos pusimos a volar la información. Claramente, podía ver cómo arrojaban, con suma velocidad desde equipamiento de ropa hasta todo el armamento del helicóptero. Ametralladoras, municiones, etc. Rogábamos que comenzara el alba, porque aún al lado de ellos sería casi imposible rescatarlos, si tenían que tirarse a aterrizar o caían al mar. Volamos en esa situación, algunos cuantos minutos imposibles de precisar, con rumbo a la isla de los Estados. Comenzó lentamente el amanecer, cada gota de luz era una gran esperanza. Cuando ya era diurno y veíamos a la isla, en el radar a pocas millas, nos adelantamos con nuestro helicóptero, para buscar un lugar apto de aterrizaje y tenerlo reconocido previamente, para que la máquina en emergencia pudiera aterrizar de inmediato. La geografía de esta isla no es muy rica en lugar aptos para aterrizar. Luego del reconocimiento y marcarles el lugar, aterrizamos en el que nos pareció más apto, dejándole el mejor espacio a nuestra izquierda para el H-91 con su emergencia, y que aterrizó pocos minutos después, cuando sus ruedas se comenzaron a hundir entre la turba y la nieve casi hasta su posición de los flotadores. Respiramos con gran alivio. Este lugar, para ser más exacto, fue Cabo San Juan. Mientras nosotros con el H-93 esperábamos con los motores en marcha, el H-91 debió cortar motor para verificar qué gravedad tenía la falla que había causado la alarma. Recuerdo que en el aterrizaje, el helicóptero se hundió por la nieve tan blanda, hasta la altura de la línea de los flotadores.
luego que en el H-91 se detuvieron los rotores, los mecánicos comenzaron a revisar el sistema de transmisión, comprobando un cortocircuito en uno de los detectores de la caja trasera. Esto fue rápidamente solucionado. Ahora todo lo que faltaba era que no tuviera problemas para poner en marcha. Arrancó bien sin sobresaltos para nadie. Despegamos con el 93 adelante y pusimos rumbo a Río Grande. Al despegue, al cruzar una pequeña bahía de la isla, se nos apareció un buque que en esos momentos no pudimos identificar, pero entiendo que debería haber sido de la Armada Argentina. Continuamos con nuestro rumbo y arribamos a Río Grande alrededor del mediodía. Allí nos recibieron con alegría nuestros camaradas, nos ofrecieron un suculento almuerzo, y luego de ello, previo recarga de combustible, decolamos con rumbo a Río Gallegos. Al arribo en Gallegos se repitieron los saludos con nuestros camaradas, pero aquí la cosa fue más rápido, dado que nos esperaba un F-27 con órdenes de trasladarnos al comando de las FAS, en Comodoro Rivadavia. No recuerdo a qué hora aterrizamos en Comodoro, pero sí que ya era entrada la noche, estábamos muy cansados y la tensión que nos había mantenido, con todos los sentidos despiertos, ya había desaparecido, así que el cansancio se hacía notar más aún. Pese a ello creíamos que continuaríamos vuelo a Buenos Aires, estábamos ansiosos por abrazar a nuestros seres queridos, pero al pie del avión nos esperaba el Comodoro Rivero, un personal del Estado Mayor de las FAS. El comodoro en forma muy cortés nos ordenó que debiéramos dirigirnos al hospital reubicable de la Fuerza Aérea, que estaba instalado en Comodoro. Inteligencia para contar sin mediar tiempo las vivencias durante nuestros 74 días en Malvinas. En ese momento, sentí indignación, primero porque se rompía la esperanza de seguir a Buenos Aires. Y mi gente se lo había ganado, para ser recibidos como unos verdaderos héroes. Segundo porque tenía conmigo la situación más reciente de Puerto Argentino y consideraba que el comandante debía recibirme a cualquier hora, por esa causa. En definitiva, con una gran paciencia y comprensión el Comodoro Rivero hacia mi persona, como soldados cumplimos la orden y llegamos al hospital reubicable. Los médicos, las enfermeras, los oficiales y suboficiales nos esperaban en la puerta del módulo principal, nos recibieron de tal manera que nos sentimos reyes. Luego de los abrazos, lo primero que nos dieron fue ropa limpia, después una buena ducha para cada uno, siguió una excelente cena, mesa con mantel, servilletas, vasos y buena comida con vino. Eso ya era algo olvidado para nosotros. Después, nos dieron una cama con sábanas, almohadas. Y como si fuera poco, pijama. Casi siempre se valora más las cosas cuando se han perdido, y nosotros habíamos perdido eso por unos 2 meses. Caímos en las camas y nos desmayamos. Tanto las tensiones, como mi mal humor, de la noche anterior había pasado al otro día, luego del descanso reparador. Tardé un tiempo en darme cuenta que bien había estado la orden de mandarnos derechito al reubicable. Durante las pocas horas que convivimos con los facultativos, sin que nosotros nos diéramos cuenta, nos estaban chequeando psíquicamente y con 1000 preguntas, para luego, en un futuro ser evaluadas por la superioridad en virtud de tal experiencia vivida y gracias al Señor, estar vivos y más aún haber regresado con el material de vuelo. Lo hicieron bien y con mimos. Durante esa mañana, mi gente fue trasladada a Buenos Aires, en un B-707, yo me quedé, me esperaba el brigadier Crespo en el comando. La llegada al comando de las FAS fue otro reencuentro con viejos camaradas. El brigadier me recibió enseguida, luego de una breve conversación, donde le informé qué sucedía en Puerto Argentino al momento de nuestra salida. Creo que sabía todo y más también. Me ordenó abordar un avión que me esperaba en el aeropuerto y dirigirme a Río Grande, donde me aguardaban para una reunión un almirante Bucer, que no recuerdo bien el apellido, y otros oficiales de tropas especiales de la infantería de marina, creo que se llamaban lagartos. En mi cara, inevitablemente se ve cuando algo me desagrada, es algo que me ha traído bastantes problemas. El brigadier leyó y lo hizo muy bien, me preguntó qué me pasaba y fui sincero con él, le expresé que recién llegaba de Malvinas y Río Grande, que lo que más quería, era después de tanto tiempo darle un beso a mi esposa y a mis hijos, aunque, para ello solo tuviera 10 o 20 minutos y él me estaba mandando al sur. Él
Brigadier Crespo fue comprensivo con el soldado cansado y ordenó que el avión despegue sin mí y que trasladara a los oficiales de la Armada a Comodoro para realizar la reunión en el comando de las Fuerzas Aéreas Sur y analizar la posibilidad de atacar a los ingleses con un factor sorpresa. La reunión se hizo por la tarde, participó el brigadier, el almirante y 2 capitanes de corbeta de las Fuerzas Especiales y otros oficiales, pocos, de LEM. El motivo fue evaluar la factibilidad de infiltrar con los 2 Chinook tropas de la Infantería de Marina, en proximidades de Darwin Ganso Verde. Finalizada la reunión, el brigadier Crespo me dijo que en el aeropuerto me esperaba un avión que fuera a ver a mi familia y que en unos días me quería en Comodoro Rivadavia. Despegamos nocturno en un Learjet, aterrizamos en Palomar al filo de la medianoche. Allí recibí el abrazo más lindo, el de mi esposa Angélica y mis hijos. En casa estaba lista mi cena preferida. Era la madrugada del día 11 de junio de 1982. La guerra había finalizado por la llegada del Papa. Bueno amigos, hasta aquí el relato, los saluda Josecito, hasta pronto.